Elecciones en Brasil y hay mucha expectativa en toda la región por lo que pueda llegar a pasar allí en nuestro vecino país, principal socio comercial de la Argentina. El favorito aparentemente es Lula. El favorito es Lula, eso dicen las encuestas. Hay que ver qué pasa. Está en la recta final la definición que qué iba a pasar en las presidenciales en Brasil. Y estamos con un analista internacional, Daniel Bramati, para contarnos un poco qué va a pasar. Es colega y es analista. Daniel, ¿cómo estás? Cata Delía y Facundo Pastor te saludan. Bueno, contanos un poco qué se está viviendo en Brasil y qué puede llegar a pasar. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras lo recuperamos a Daniel, les contamos que de nuevo las elecciones en Brasil están en la recta final y hay que decir que por más que en algunas encuestas Lula es el favorito, Bolsonaro también ha achicado la diferencia con Lula en este último tiempo. Pero que lo explique el especialista. Daniel, ¿ahora nos escuchás? Sí, escucho, ¿me escuchan? Perfectamente, sí, ahora Daniel, sí. ¿Cómo andás? Perfecto, muchas gracias por la invitación. Les cuento que acá estamos, como ustedes dicen, en la recta final y las últimas encuestas muestran una pequeña subida de Lula en estos últimos días. Y hay una chance, una posibilidad real de que la elección se termine en la primera vuelta. Claro, Bien, y eso para que se dé eso, Daniel, ¿qué escenario debiera darse? Contanos cómo se alcanza sin una segunda vuelta allí el triunfo electoral. La elección se termina en la primera vuelta si un candidato obtiene los 50% más uno, o sea, la mayoría absoluta, de lo que se llama de los votos válidos, o sea, de los votos que sin contar los votos que son blancos, que no son nulos. Claro. Claro. ¿Y qué rol están jugando los indecisos? Aquellos, votantes que todavía no tienen claro qué van a hacer. Esa es una elección muy distinta de las anteriores porque los dos principales candidatos todos los conocen. Lula ya fue presidente, obviamente, y Bolsonaro es el actual presidente. Entonces hay un número muy pequeño, muy insignificante de indecisos. Entonces, la verdad es que es prácticamente una elección que ya está definida. Daniel, te preguntamos por lo que acá llamamos la famosa grieta o el clima a veces como de alta confrontación política, no solo entre los candidatos y la gente de los partidos políticos, sino también incluso de la gente que está politizada. ¿Cómo se vive eso en Brasil, Lula-Bolsonaro, en esta elección? Hay algunas noticias muy preocupantes de violencia. Gente que anda armada y está amenazando a otros e incluso peleando con armas o con facas o con cuchillos o qué sé yo. Entonces en Brasil no tenemos una tradición de elecciones violentas y hay un miedo de que algo pueda pasar este domingo. Ahora, Daniel, ¿qué tal? Ramón Indart. Y en ese día después, ¿qué rol están cumpliendo las Fuerzas Armadas? Porque se habla bastante también de un Bolsonaro diciendo, si la diferencia es amplia, yo no voy a reconocer el triunfo, y uno se pregunta qué puede pasar con ese orden institucional. Sí, desafortunadamente las Fuerzas Armadas se involucraron en las elecciones y dejaron de ser una institución de Estado y en ese momento están muy partidarizadas. Es casi como un brazo del bolsonarismo, una parte importante del ejército, yo diría. No es así con la aeronáutica, por ejemplo, o con la marina. Pero hay una preocupación grande, por supuesto. Bolsonaro tiene una influencia muy fuerte también en las policías militares de los estados, de las provincias brasileras. Pero yo diría que en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, la preocupación con una reacción que sea violenta o con una posibilidad de golpe, eso bajó mucho. Hay un clima de que esto no es más posible. Bien, bueno, menos mal. Ahora, es interesante, Daniel, si a la distancia, que no es tanta porque somos un país vecino,
¿nos podés hacer un mapa? Mencionaste recién que hay sectores de las policías municipales que apoyan a Bolsonaro, sectores del ejército, mayoritariamente con Bolsonaro, no así dijiste Marina y Aeronáutica. Sí, Bolsonaro tiene más fuerza en los en los oficiales de menor grado en el ejército. Sí. Y también en las policías de los estados, no de los municipios. Pero no hay me parece que no hay una organización suficiente para que puedan hacer algo de violento o para no salir del poder, digamos. Claro. Hay en los últimos días hay los políticos que son conservadores pero no radicales de extrema derecha se manifiestan por Lula en ese momento, porque hay una preocupación de que si hay una segunda vuelta, la chance de que ocurra algo violento o de que tengamos una salida no institucional aumenta. Entonces hay una presión muy grande para que la elección se defina ahora, este domingo. Bien. Daniel, gracias por tu tiempo.